Muy buenos días, amables televidentes de Enlace Televisión y su programa Violencia Intrafamiliar, donde todo comienza. Hoy lunes, iniciando semana con un tema bastante importante en nuestro país que ha causado bastante de qué hablar, y es el proceso de paz y la mesa de negociación en La Habana, Cuba. Para esto pues tengo como invitado hoy al padre Francisco de Rux. Él es jesuita y que ha estado muy cercano a las mesas de negociación. Buenos días, padre. Buenos días, Mónica. Me da mucha alegría poder estar en el programa y estar con todos los televidentes del programa, sobre todo para compartir estas cosas de la paz que son tan importantes. Claro que sí, padre. Y bueno, para iniciar, quisiera que le contáramos a los televidentes de qué se trata este proceso de paz. Pues el proceso de paz consiste en dos momentos distintos. Uno son las negociaciones que se hacen en La Habana en este momento y que esperamos empiecen muy pronto con el Ejército de Liberación Nacional. Estas conversaciones son entre dos interlocutores, los dos que están peleando con armas. La guerrilla que se levantó en armas contra el Estado y el Estado que con su ejército pues ha hecho una respuesta a la guerra de la insurgencia. Ese es el primer momento y es un momento que ha de terminar con la finalización de la guerra. Allí se acuerdan un conjunto de elementos que lleven a que termine el conflicto armado. Y el segundo momento es el momento de la construcción de la paz que se hace en las regiones y del cual hablamos cuando nos referimos a la paz territorial. En este segundo momento, Barrancabermeja va a tener un papel muy importante, porque este es uno de los territorios en que se tiene más esperanza para ver cómo toda la sociedad unida es capaz de construir la paz y donde las familias de Barrancabermeja van a jugar un papel muy importante. Claro que sí, padre, y es que hemos visto que Barrancabermeja pues, fue uno de los escenarios más violentos que sufrió en la década de los 90, inicios del 2000. Padre, ahora que usted nos habla de la familia, quisiera que nos contara un poco sobre cuál es ese papel que juega Barrancabermeja y cuál es el papel que juega la familia en estos procesos de negociación, en estos procesos de paz para poder lograr lo que tanto anhelamos. El papel de Barranca es central porque esta ciudad fue el corazón del programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio y logró concitar a los habitantes del territorio, a organizaciones de campesinos, de pescadores, de mujeres, a los obreros del abuso, a la empresa del petróleo y en general a la movilización regional para mostrar que desde aquí se podía construir un territorio distinto donde pudiésemos vivir en paz. La familia, porque en la carta que el Papa acaba de escribir sobre la paz en Colombia, pone justamente el centro de la paz en que terminen las violencias familiares y piensa que la cultura de paz, que es tan importante, se construye en la manera como la mujer es tratada en la familia, como los niños son tratados en la familia, como la familia alimenta a la sociedad con el afecto, con la comprensión de unos con otros y con la comprensión de cómo tenemos que proteger con ternura y con seriedad la dignidad de todos los seres humanos. Por eso es tan importante la consolidación de familias y de familias unidas en la construcción de la paz. Claro que sí, padre. Bueno, ahora que usted menciona esto, bastante complicado, pues que estas personas que han vivido la violencia contra sus familiares, que han vivido la muerte de sus seres queridos, tengan ahora que asistir y verle la cara a estas personas que en alguna ocasión les hicieron mucho daño. ¿Cómo es ese proceso que se está llevando y cómo se hace para poder mirar a la cara a quien le quitó a su padre, a su hermano, a la persona que más quería? Mónica, me estás preguntando justamente sobre el proceso que se viene, en que muy seguramente victimarios llegarán a la ciudad y al Magdalena Medio a pedirle perdón a las víctimas. Y estás refiriéndote a la dificultad que tienen muchas veces las víctimas, sobre todo el dolor de la familia, quienes vieron que perdieron su papá, su compañera, su compañero, un hijo, en medio de estas violencias. Este es uno de los puntos más importantes de la paz, que consiste en que tengamos la grandeza de perdonarnos. Y si bien esto es difícil,
hay dos elementos aquí muy importantes. Por una parte, que se requiere obviamente que los victimarios, los que hicieron el mal, digan la verdad. ¿Por qué mataron a la gente? ¿Dónde están sus cadáveres? ¿Cómo nos aseguran que estas cosas no se van a volver a repetir entre nosotros? Y luego, ¿cómo van a restaurar a las víctimas? Pero de otra parte, de parte de las víctimas, requiere una decisión muy profunda de ellos que han sufrido tan hondamente, las mujeres y los hombres, por la victimización, lo que significa la ignominia humana, las cosas tan horribles de que somos capaces los seres humanos. Ellos también son quienes nos pueden mostrar que el ser humano no es solamente eso, que nosotros somos capaces de las cosas más sublimes, que somos capaces de amar desinteresadamente, que somos capaces de muestras de amistad increíbles, que somos capaces de luchar por la justicia y que somos capaces de perdonarnos. Ahora, el perdón es casi un milagro. El perdón, tú no puedes obligar a nadie a que perdone. El perdón está absolutamente libre. El perdón lo da la persona y no espera a cambio nada, simplemente de poner venganza. El perdón no significa que no haya restauración. El perdón no significa impunidad. No, hay que mantener la memoria de las víctimas. Hay que, por supuesto, dignificar a las víctimas. Pero el perdón significa que si vamos a construir este país, tenemos que deponer la venganza y los odios. Si no, no es posible. Y por eso este territorio del Magdalena Medio tiene que ser ejemplar en la grandeza, eso se llama la magnanimidad, la grandeza del corazón, para que podamos hacer un territorio distinto. Claro que sí. Bueno, padre, como usted lo decía, pues es bastante difícil. Barrancabermeja pues es un territorio fundamental en este proceso. ¿Usted qué piensa, ya viendo el territorio nacional, cómo estamos los colombianos para apoyar ese proceso de paz? ¿Lo estamos apoyando o estamos todavía un poco que no le creemos por tanta desinformación que también se ha dado en los medios de comunicación? Mónica, es una pregunta muy buena para tus televidentes. Yo estoy convencido que el proceso de La Habana es un proceso muy serio. La forma como están trabajando los miembros del gobierno y también los miembros de la FARC es de un respeto, de una seriedad, de una dedicación. Allí cada frase que se ha acordado en los acuerdos se discute con una profundidad inmensa. La presencia de las víctimas, tuve la oportunidad de acompañar a Monseñor Luis Augusto Castro y al padre Darío Echeverry con todas las víctimas que fueron a La Habana. Puso el dolor humano en medio de todo esto. Ese proceso es muy serio, pero el problema está fuera del proceso. Los colombianos, y te voy a resumir las dificultades. Miren ustedes, los colombianos estamos divididos. Con esta idea de que el uribismo es la guerra y que el santismo es la paz, reventamos a Colombia en una caricatura de Colombia. Eso no es cierto. Aquí hay de todos los lados gente que quiere la paz y gente que tiene dificultades con la paz. Por otra parte, nosotros necesitamos que el Ejército de Liberación Nacional, que fue tan importante en esta ciudad de Barranca, entre en el proceso de paz. Es un proceso distinto, porque el ELN es distinto de las FARC, pero el acuerdo tiene que ser uno solo. Y todos los colombianos anhelamos que muy pronto entre el Ejército de Liberación Nacional. Otro problema que tenemos es que los acuerdos sobre la parte rural, que son tan serios, sin embargo, encontramos que hay muchos grandes empresarios del campo que no los quieren aceptar. Y como esto tiene que pasar por un referéndum, esos empresarios pueden poner recursos para movilizar a la gente para que vote en contra del referéndum. Otra dificultad que tenemos es lo que se llama la justicia transicional. Todos los que estuvieron en la guerra causaron grandes costos al país. Esos costos no se pueden quedar impunes, por esos costos hay que pagar. Pero si la forma de pagar es ir a la cárcel, no tenemos paz en Colombia, porque tendrían que ir todos a la cárcel. Los de la guerrilla, los paramilitares, gente del ejército, los empresarios que pagaron a los paramilitares. Y hay que encontrar formas distintas para que esos costos se paguen. Y las hay. Y las ha insistido en otros lugares para que, trabajando por la paz, para que de formas muy diferentes,
se haga un verdadero resarcimiento con la implicación de las personas que estuvieron en la guerra a la construcción de la paz. Ahora bien, hay gente en Colombia que se opone mucho a eso y todo eso hace dificultades para que la paz sea posible. Y sobre todo, a mí me preocupa que necesitamos que realmente nos movilicemos todos para la paz en el país, desde nuestras familias, en los colegios, en las empresas, en las organizaciones, porque tenemos muy poco tiempo, tenemos 60 semanas. En 60 semanas se le acaba al presidente Santos el capital político que tiene y empezamos ya la campaña presidencial para un nuevo presidente durante el año finales de 2016 y 2017. Entonces el tiempo es muy corto y tenemos realmente, esta es una responsabilidad inmensa. Para los que hablamos desde el fondo de la iglesia, la gran preocupación es las víctimas. Si volvemos a la guerra, el dolor se acrecentaría profundísimamente entre los colombianos. Bueno, vamos a una corte comerciales, no sin antes pues darle las gracias nuevamente al padre Francisco de Rux que está en nuestro programa. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con más de su programa Violencia Intrafamiliar, donde todo comienza. Bueno, y continuamos con el último bloque de su programa Violencia Intrafamiliar, donde todo comienza, hoy hablando con el padre Francisco de Rux sobre las mesas de negociaciones en La Habana, Cuba. Padre, para continuar con este tema me gustaría que le contáramos a nuestros televidentes, bueno, ya se vivió en el periodo del expresidente Andrés Pastrana, se vivió un intento para poder cesar el fuego en Colombia. ¿Qué hace diferente este proceso que intentó realizar el expresidente Andrés Pastrana y lo que está realizando en ese momento el actual presidente Juan Manuel Santos? No, la diferencia es muy grande. En el proceso de La Habana, en primer lugar, la agenda que se propuso era una agenda larguísima, eran 12 puntos. Cada uno de los 12 puntos se fue abriendo, cada uno de los 12 puntos tenía a su vez como 50 puntos más. Entonces era interminable. Únicamente alcanzaron a negociar la primera parte del primer punto. En cambio, la agenda de La Habana es únicamente de 5 puntos. Y de los 5 puntos ya terminaron los primeros 3 y están negociando los últimos 2 simultáneamente. Eso es una diferencia supremamente grande porque la gente se ha preparado mucho, está muy concentrada estudiando. La gente del gobierno está totalmente metida en La Habana. En cambio, en el proceso de Pastrana, la gente del gobierno no estudiaba las cosas y simplemente llegaba el fin de semana y se encontraba con una cantidad de sorpresas. Por otra parte, la situación de la guerrilla es ahora muy distinta. En los tiempos de Pastrana, la guerrilla tenía un gran poder en el país y desarrollaba una gran fuerza. Hoy en día, la guerrilla es efectiva, por supuesto, y está muy presente, pero tiene muchísimo menos capacidad militar de las que tenía entonces. Todas estas cosas hacen una diferencia muy seria. Hay quizás una más. En el tiempo de Pastrana no era muy claro que las FARC quisiera la paz. Esta vez la FARC es muy seria. Ellos han resuelto que no se levantan de esta mesa hasta que no se termine la guerra en Colombia. No cuando haya paz, sino cuando se termine la guerra. Padre, usted mencionaba anteriormente sobre la justicia transicional y todos estos mecanismos que se están utilizando para darle de pronto una garantía a estos victimarios, pero también para dar una garantía y que el proceso de paz se pueda realizar y pueda verse en felices términos, por decirlo de alguna forma. Padre, ¿usted cree que los colombianos estamos en ese momento preparados para poder asumir todo lo que se nos viene cuando se finalicen y se firmen los tratados de paz y que asimismo pues con esto de la justicia transicional podamos ver a los victimarios de pronto ocupando cargos importantes o bueno, no sé, de pronto otro ejemplo que no se me venga en ese momento a la cabeza, pero de pronto que las personas puedan verlos y no en la cárcel pagando como ellos quisieran? Bueno, no creo que forma de pagar vaya a ser la participación política, no. La participación política pues, de ellos,
vendría después de que termine el proceso de justicia transicional. Por otra parte, si estamos los colombianos preparados o no, creo que nos falta mucho para la preparación. Esta es una de las cosas que muestran que el proceso es un proceso largo. Yo no creo que pues el presidente espera poder firmar acuerdos este año, ojalá se pueda, pero yo creo que eso tiene que ser una cosa mucho más profunda para que los colombianos nos preparemos. Se tiene que preparar la gente de la FARC, se tiene que preparar la gente del gobierno y se tienen que preparar los colombianos. Aquí hay cambios muy profundos que hay que hacer para que la paz sea posible. Hay uno que a ti te preocupa mucho y es la incorporación a la paz de la gente que esté en el crimen y en estos grupos violentos que quedaron sueltos del narcotráfico. Esto hay que traerlo a la paz y hay que transformarlo completamente y el Estado tiene que actuar allí con una gran decisión. Con ellos no se puede hacer negociación de paz porque ellos realmente no están en una guerra contra el Estado, sino que son grupos de bandidos vinculados con la droga y con el narcotráfico. Y eso hay que encontrar una manera de transformar la sociedad para poder judicializarlos y ver las formas de que ellos se entreguen a la justicia. Pero por otra parte, los colombianos tenemos que transformar cosas muy profundas. Este es uno de los países más inequitativos del mundo, es decir, más desiguales. Es uno de los países más corruptos del mundo. Es uno de los países más violentos del mundo. Y todo esto hay que transformarlo para que la paz sea posible. La carta del Papa, ¿cómo será que la carta del Papa que nos invita a que construyamos la fraternidad ahora entre nosotros comienza por decir eso? Oiga, si quieren paz, comiencen por acabar las injusticias entre ustedes, comiencen por acabar las exclusiones entre ustedes para que puedan construirla. Y todo eso pide preparación. Bueno, padre, para ir finalizando nuestro programa, quisiera que le diéramos un mensaje a estos televidentes que nos están viendo en este momento. ¿Qué mensaje le podemos dejar a las familias, que pues es el núcleo principal de nuestra sociedad, que pues son las familias las que construyen igual estas personas que son victimarias o que fueron victimarios, vivieron también, crecieron en una familia? ¿Qué le podemos decir a esas personas? Yo quisiera decirles que convenzámonos de que la paz es posible en Colombia. Nosotros no podemos seguir con estos niveles de víctimas espantosos. Ustedes saben, solamente en la guerra pura, muertos por la guerra, por la confrontación armada, en los últimos 25 años hubo 280.000 personas. El 80% de esas personas fueron familias y sociedad civil. Ni siquiera eran los que estaban peleando, sino que los mataban en medio de la guerra. Esto es horrible y Colombia tiene que terminar esto. Y somos nosotros, los colombianos, y sobre todo desde el seno de nuestras familias, los que vamos a terminar esto. Yo me acuerdo cuando se reunieron aquí las familias en Barrancabermeja, hace 3 años, como 20.000 personas, y el grito de la gente, de las familias que venían de los sitios de guerra era: paren esa guerra ya, párenla de todos los lados. Ustedes en Barranca, nosotros en Barranca tenemos que ser un ejemplo de esto, movilizar al país. Si se llega a ver un referéndum, movilizarnos para parar la guerra de todas formas y saber que después tenemos que comenzar a construir la paz, que comienza por nuestras familias. Y eso solo será posible si desde el corazón de Barrancabermeja nos proponemos todos ser grandes promotores de la paz. Padre, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a nuestro programa Violencia Intrafamiliar. Es para nosotros un placer haber podido contar con su presencia y sobre todo pues una persona tan cercana a lo que es las víctimas es usted. Entonces muchísimas gracias. Con mucho gusto, me alegra mucho poder haber estado y gracias por la invitación. Bueno, y a ustedes, amables televidentes, este es un mensaje y un llamado para que empecemos a cambiar de pronto ese chip, como digo yo, empecemos a cambiar el chip y empecemos a ver la vida diferente, empecemos a ver la vida desde el lado de la paz, pero la paz no se construye solamente desde La Habana, Cuba. La paz se construye desde nuestros hogares, cuando pues evitamos también que exista la violencia intrafamiliar, cuando evitamos también que nuestros hijos sean violentados. Entonces eso es un llamado para ustedes, como siempre nosotros pues felices de estar con ustedes aquí acompañándolos. Los esperamos en un programa más mañana, 8 de la mañana, Violencia Intrafamiliar, donde todo comienza.
Que tengan un feliz día.